Píldora para la memoria. La justicia en Colombia está hecha a la medida de los corruptos. Vean esto. Hace algunos días el país conoció que el corrupto ministro de Agricultura de Álvaro Uribe Vélez, el señor Andrés Felipe Arias, alias Uribito, podrá recuperar su libertad después de pasar 10 años y 25 días en prisión, purgando una condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Agroingreso Seguro. Agroingreso Seguro, el supuesto programa del Ministerio de Agricultura que iba a transferir bonos no reembolsables a humildes campesinos con el objetivo de fortalecer la producción en pequeñas fincas y el agro en Colombia. El caso es que, como seguramente muchos de ustedes saben, esos millonarios recursos no reembolsables de 200, 500 y hasta 1.000 millones de pesos terminaron en manos de reconocidas y prestantes familias de diferentes partes del país, incluso en manos de la farándula criolla. Recordemos el comercial con el que se promocionaba el famoso programa. 700.000 pesos, 680.000, 8 millones de pesos, 2 millones, 1 millón de pesos. Es en el agro donde todos ganamos. AIS, el agro es ingreso seguro. Pero la realidad fue totalmente distinta. Las familias beneficiadas no se parecen en nada a las de ese comercial, pues Agroingreso Seguro se concentró en las familias tradicionales de influencia política y en aportantes a las dos campañas del expresidiario Uribe y en la recolección de firmas para su segunda reelección. Sí, Uribe en cuerpo propio quería ser presidente por tercera vez. Mucho descarado. Pero bueno, ese no es el tema. Según una investigación de Noticias 1, la familia Vives Lacutir, de la cual hace parte Luis Eduardo Vives Lacutir, un senador condenado por parapolítica, fue uno de los núcleos beneficiados con estos bonos. Roberto Eusebio Vives Lacutir, a través de 3 de sus empresas, recibió más de 1.300 millones de pesos. Su hermana Silvia Rosa Vives recibió más de 479 millones de pesos. Su otra hermana, María Teresa Vives, recibió la suma de 348 millones de pesos. Otra hermanita, la señora Patricia Vives Lacutir, se embolsilló 465 millones de pesos. La cuñada de Patricia, Silvia Rosa Campo Vives, quien estuvo casada con Juan Ignacio Vives Lacutir, recibió 438 millones de pesos. Álvaro Luis Vives, uno de los menores de la familia, recibió subsidios por más de 896 millones de pesos. Y créanme, me faltan como 5 o 6 familias más que recibieron, cada una, más de 700 millones de pesos. Pero adivinen qué, varios de los beneficiados también fueron, coincidencialmente, los aportantes a las campañas de Álvaro Uribe, como es el caso de Silvestre Dangond Lacutir, donante de las campañas de 2002 y 2006. Los bonos también le fueron entregados a su esposa y a sus 2 hijos. Obviamente hay otras millonarias familias y personajes beneficiados, pero fijémonos en el siguiente documento suministrado por el entonces senador Robledo en medio de un debate de control político. En el primer renglón podemos observar a la incubadora Santander S.A. de la familia Montoya Muñoz, quien donó a la campaña de Uribe en 2002 70 millones de pesos. Con Agroingreso Seguro recibió más de 569 millones de pesos en subsidios. En el segundo renglón aparece Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien recibió beneficios a través de Unipalma, Pisano S.A. y la organización Pajonales. Sarmiento Angulo donó 50 millones de pesos a la campaña del Matarife y recibió más de 12.000 millones de pesos en subsidios. Ya saben, algunas comodidades, nada del otro mundo. Tengo comodidades, ¿no? Es decir, tengo una buena casa, tengo algún avión también, tengo una casa en las Bahamas, en fin, tengo comodidades, nada del otro mundo ni nada para hacer locuras. El caso es que Andrés Felipe Arias, quien lideraba el programa y quien fue hallado culpable por corrupto, podrá recuperar su libertad si realiza el pago de 15 salarios mínimos al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, es decir, poco más de 19 millones de pesos. 19 millones de pesos y a salir a disfrutar de lo trabajado. Ojo, en honor a la verdad, tengo que decir que la decisión de dejar en libertad al exministro de Uribe la tomó el juzgado después de determinar que cumplía con todas las condiciones para obtener ese beneficio, principalmente porque ya purgó las 3/5 partes de su condena privado de la libertad. Por eso digo que la justicia en Colombia está hecha a la medida de los corruptos y de los cobardes que huyen a Estados Unidos, como fue el caso de Andrés Felipe Arias. Claro,
Aquí también hay quienes celebran, como es el caso de la senadora del uribismo, María Fernanda Cabal. El exministro Andrés Felipe Arias recibió el beneficio de libertad condicional, un servidor público como pocos, que pagó 10 años de prisión sin haberse robado un peso, sin cometer delitos de guerra, mientras otros señalados de los peores crímenes no pagaron un día de prisión. Ay, pero la Cabal, ¿por qué estará tan feliz con el regreso a la libertad de Andrés Felipe Arias? Resulta que el ingenio azucarero Pichiche, en donde la senadora tiene acciones, también fue beneficiado con agroingreso seguro con más de 650 millones de pesos. El destacado senador Wilson Arias explica. Para mejor comprensión, leo textualmente el trino mío. Comillas, reitero mis críticas a la administración de agroingreso seguro. En diligencia judicial, la doctora María Fernanda Cabal me ha explicado que el nombre suyo aparece como homónimo en condición de accionista del ingenio Pichichi. Yo le creo esa manifestación y doy contexto. En una diligencia, María Fernanda Cabal me explicó que había una persona con idéntico nombre suyo, pero que era otra persona en condición de accionista del ingenio Pichichi. Y yo le creí, bajo el principio de la buena fe y bajo la idea de que había una mínima lealtad procesal tanto con la Corte como conmigo en los dichos de María Fernanda Cabal. Pero además porque estoy persuadido de que las familias oligarcas terratenientes del Valle del Cauca han tenido prácticas endogámicas, es decir, interfamiliares que se casan y sucesivamente para preservar la posesión sobre la tierra, de modo que se repiten incesantemente a veces sus nombres por varias generaciones. Tenía razones yo para darle crédito al que decía María Fernanda Cabal, pero en resumen, reitero, mi opinión es que las personas que han sostenido que María Fernanda Cabal ha recibido injustificadamente a través del ingenio Pichichi, o ella y su ingenio, recursos injustificados de agroingreso seguro, siempre han tenido la razón. Esa es mi opinión que reitero. Y los invito a seguir Al Punto en sus diferentes redes sociales y a comentar y compartir el video. Nos vemos en una próxima entrega. ¿Ustedes creen que existen gobernadores en Colombia que de verdad hagan su trabajo? Aquí no vamos a aplaudir a nadie. En realidad, trabajar y cumplir es lo que deben hacer por el pueblo que depositó su confianza y sus recursos en la o el gobernador. Sin embargo, hay que destacar lo de Carlos Caicedo en el Magdalena. Vean esto. Como seguramente muchos saben, desde que asumió como gobernador en enero de 2020, Caicedo empezó a enfrentar ataques, persecuciones y bloqueos por parte de los mismos de siempre, de poderosos clanes que históricamente se han robado el departamento. A pesar de eso, hay varios logros que se deben mostrar. Estos son algunos de ellos. Bajo la administración de Caicedo, el Magdalena fue el segundo departamento que más disminuyó la pobreza en Colombia y el primero en la región Caribe. De acuerdo al DANE, esa gobernación redujo el índice de pobreza multidimensional en 9,4%, es decir, pasó del 32,4% en el 2021 al 23% en 2022. Entregamos un departamento donde, por otro lado, según el DNP, la tasa de pobreza monetaria cayó 5,9% y el desempleo pasó de 11,63% en 2020 a 9,77% en 2022. En cuanto a la asistencia de acueducto en zona rural, gracias al programa Agua al Pueblo se pasó del 39,47% al 67,12% de cobertura. La instalación de alcantarillado también pasó del 4,83% en el 2019 al 8,20% en 2023. Pero esperen, presten mucha atención a los siguientes datos. De acuerdo con Carlos Caicedo, la reducción de pobreza en el Magdalena fue posible gracias a la ejecución de diferentes proyectos y programas en materia de salud y educación como Médico en tu Casa, la primera estrategia de atención primaria en salud en la historia de Colombia, las becas del cambio, las cuales han beneficiado a más de 9.000 jóvenes con la posibilidad de acceder a la educación superior de forma gratuita, y el programa Yo Sí Cambio, con el que 32.000 adultos mayores superaron el analfabetismo. En materia de formación podemos encontrar las Bicis de la Alegría, una iniciativa que dejó 6.800 beneficiados y recursos garantizados para que 3.500 niños, niñas y adolescentes eviten la deserción escolar y puedan ir a sus colegios en los diferentes municipios del departamento. Las escuelas populares del deporte sirvieron para la formación de más de 12.000 potenciales deportistas de 99 escuelas. También se entregaron 180 kits musicales en las escuelas públicas y ojo, con el programa Magdalena Creativo se pudo favorecer a 463 artistas en 5 festivales de teatro, danza, coro y artes visuales.
Finalmente, y no menos importante, las declaratorias de la cumbia como patrimonio de Colombia y del pensamiento ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta como patrimonio de la humanidad fueron dos de los grandes logros culturales que se quedarán para siempre en la memoria de los magdalenenses, luego de ser el único gobernador que impulsó dichas gestiones ante el Ministerio de Cultura y la UNESCO. Vuelvo y digo, acá no vamos a felicitar a nadie por cumplir con su trabajo, pero eso sí, es importante resaltar que con voluntad política, sin miedo a las retaliaciones, las amenazas y la persecución de los poderosos, se pueden lograr cosas muy importantes en el departamento a gobernar. Este fue el caso de Carlos Caicedo. Los invito a seguir Al Punto en sus diferentes redes sociales, a comentar y a compartir el video. Nos vemos en una próxima entrega.